Saúl Ceballos es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca y fue quien contrató a la Universidad Nacional de Cuyo, precisamente al laboratorio de la Facultad de Ingeniería, para que en su momento haga los estudios allí en los afluentes de los ríos, donde se produjo el derrame hace un año, allí en la Barrick Gold de solución cianurada, en donde estos estudios detectaron que había niveles más altos de metales en el agua de los ríos. Saúl Ceballos está en línea con nosotros y lo queremos saludar. Saúl, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a todo el equipo y buenas noches a la teleaudiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Saúl, en primer lugar, bueno, ¿qué repercusión, qué análisis de este segundo hecho allí en la Barrick Gold? Y también le pregunto si están pensando realizar o pedir otros estudios similares a los que realizaron hace un año atrás. Sí, ya se ha concretado el compromiso de las autoridades municipales a regañadientes, pero se ha concretado el compromiso de hacer otro monitoreo. Hay que decir que nosotros no podemos subir a la mina Veladero, ¿sí? O sea, no es un control de la cuenca alta del río Hachal, pero bueno, hasta donde podemos estar se hace. Este otro derrame está confirmando que cambia el presidente, cambia el gobernador, pero lo que no cambia es el ninguneo y la discriminación para con el pueblo hachallero. Saúl, ¿de qué forma concreta se puede determinar si ha habido si el derrame de cianuro en efecto ha llegado al río? Digamos, ¿de qué forma lo determinan con esos muestreos? Sí, se tienen que determinar, pero con los muestreos primero de la misma empresa, lo cual es totalmente engañoso y tramposo. ¿Por qué? Porque en este segundo derrame que conocimos, porque hay otros que no conocimos, se demoraron más de 5 días. Nosotros pudimos tener conocimiento de eso porque los rumores se hacían cada vez más grandes. Si nosotros hacemos monitoreos a esta altura, y es difícil de detectar justamente niveles de cianuro, porque el cianuro en superficie se degrada. El tema es la afectación a los acuíferos libres, a los acuíferos subterráneos, que por ejemplo la gente de UNOPS, de la ONU, detectó en la zona cero cuando ellos hicieron el estudio en el derrame anterior. Evidentemente no nos tienen en cuenta, nos ningunean, no nos dan información. Nosotros estamos pidiéndole al juez Oritja y al intendente Miguel Vega desde hace un mes que nos informen sobre la situación en Veladero, porque sabemos que ha nevado 3 o 4 veces más que el año pasado. Por el derretimiento de la nieve caída el año pasado es que se generó las condiciones para el derrame de septiembre del año pasado. Y en esta oportunidad queríamos saber si estábamos en igual condiciones o en peores condiciones. Eso evidentemente no sucedió. Desde hace un mes que lo estamos pidiendo, inclusive le mandamos una carta de documento al intendente y nunca nos hizo lugar a ese pedido, porque el abogado de la municipalidad es el que debe hacer la solicitud en el juzgado del juez Pablo Oritja. Entonces, ¿el gobierno no realiza muestreos periódicos del agua, no conserva ni busca muestras del agua para tener un control permanente de la situación? Y nosotros lo hacemos, pero aguas abajo, ¿sí? En el agua que nos llega a nosotros en las distintas localidades en el departamento de Hachal. Eso es lo que se hace a regañadientes desde el municipio de Hachal, pero se hace. En su momento, el análisis de la universidad y algunos otros análisis daban cuenta de gran cantidad de metales pesados en el agua, más cantidad de lo normal y sobre todo que había incrementado con respecto a muestreos anteriores. Sin embargo, hay quienes dicen que estos metales pesados en el agua son preexistentes. ¿Ha escuchado estas opiniones? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, todo lo que ellos puedan justificar. Nosotros teníamos análisis realizados con la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2010 y en el año 2011. Y luego, el 14 de septiembre del año 2015, se realizó el monitoreo
monitoreo por la Universidad Nacional de Cuyo y saltó que en vez del promedio de aluminio, por ejemplo, que era de 3 miligramos por litro, saltó a 70, y en manganeso el promedio, que era de 0,35, saltó a 1,48. Entonces se detectó también mercurio, que no se había detectado antes. Claro. Todo eso hace suponer que, como nosotros no tenemos la capacidad técnica, hacemos un solo muestreo, un día, y bueno, evidentemente, para hacer un estudio serio hay que hacerlo todos los días. Claro. Saúl, para conocer un poco más sobre los controles y demás, existe una policía minera, ¿no?, que debería estar monitoreando las actividades en las minas. ¿Esto ocurre? Y también te pregunto porque en teoría cuando se produjo el derrame ocurrió a la madrugada, que fue cuando, según la Barrick, llamaron a funcionarios del gobierno de San Juan para informarles. Luego se conoció el informe días después, el día 12 de septiembre. ¿La policía minera puede alertar sobre esto? ¿Cómo trabajan? Es como para más o menos graficar la situación que se vive allí en las minas. La policía minera se encarga del descontrol de la mina, es decir, no controla absolutamente nada. Esta actividad mega minera, hay que recalcarlo y no cansarse de decirlo, que no se puede controlar, es incontrolable. La policía minera está únicamente para hacer un formalismo, cumplir con la formalidad de decirle al pueblo que controlan. En San Juan, siendo los adalides de los controles, no se había detectado una escombrera en Calingasta, que está desde hace 10 años de una mina chilena que ha pasado el límite y ha contaminado el río Carnicería. O sea, a eso me refiero. Esta mega actividad de la mega minería con a cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas es incontrolable. Saúl, si el gobierno de San Juan demora una semana para hacer una conferencia de prensa, sin duda deben haber indicios de otros posibles derrames en la mina. Sí. ¿Ustedes tienen algo de información? Nosotros tenemos en febrero de este año un derrame que ocurrió, pero que nunca salió a la luz. Ese derrame nos damos cuenta nosotros 4 meses después, cuando obtenemos los resultados de los monitoreos realizados en el marco del amparo que lleva a cabo el juez Orixa, pero que el juez Orixa no nos da los resultados y que tenemos que ir a buscar una copia de esos resultados al juzgado del juez Casanelo, en donde se determina que hay 0,20 miligramos por litro de cianuro total en el agua del río Las Taguas, y siendo que en diciembre no se había detectado y en el monitoreo de UNOPS tampoco se había detectado. Entonces, ahí en el río Las Taguas, ¿sí? Entonces, evidentemente ocurrió otro derrame que no nos avisaron, no nos dijeron nada, y como ese deben haber habido un montón más. Sí. Sí, te hago una última preguntita, como para cerrar la entrevista. El gobierno ha cerrado parcialmente, o sea, temporariamente la mina. ¿Qué crees que va a pasar según tu experiencia? Porque sin duda, según declaraciones de DeSantis y también de funcionarios, han entrado como en un embate con funcionarios o con ejecutivos de la empresa, digamos, que dicen que hay problemas internos y demás. ¿Analizás una posible salida o terminación absoluta de la mina? ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo lo ves? Yo no les voy a decir mi opinión respecto sobre lo que creo que va a pasar, sino que les digo la posición de la Asamblea, que dice específicamente que la mina debe cerrar en forma definitiva, haciéndose el cierre debido de mina. Ese cierre debido de mina dura 3 o 4 años, que se haga absolutamente guardando todos los estándares de control, y para ese tipo de control nosotros sí estamos dispuestos a generar consenso y poder ayudar a un control ciudadano, pero al control para que siga la actividad megaminera no. Nosotros estamos pidiendo que se haga el cierre de la mina, la remediación y la prohibición de esta actividad tan dañina para los pueblos cordilleranos.
Saúl Ceballos, gracias por esta charla con Señal U aquí en Mendoza. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Un abrazo. Saúl Ceballos es integrante de Asamblea Hachal No Se Toca. Decir que sobre los estudios que él mandó y contrató a la universidad en su momento, ahora por ahí se complica un poco por el lugar donde se produjo el programa, que es en el Valle de la Exhibición, donde se separa el mineral de la roca. Eso es parte ya de la empresa y está muy alto, digamos, y aparte es parte del predio de la empresa. Eso también explica un poco el tema del frío y del hielo que produjo la rotura del caño, ¿no? Sí, y lo otro que parece interesante es aclarar que cuando se hace el análisis no se busca el cianuro directamente en el agua, como bien lo explicaba él, porque se degrada el cianuro en superficie, pero sí se busca la liberación de metales que produce. Justamente la lixiviación es esto. Claro, se produce también en el río. Exactamente, produce que se separe el mineral pesado de la roca y quede en estado libre. Justamente al derramarse el cianuro en el río, en el lecho del río que está cubierto de rocas, también se produce este fenómeno y se encuentra allí el excedente de minerales. Exacto. Bueno, si hay más metal quiere decir que hubo lixiviación. Interesante también el planteo de los vecinos de Hachal, que tienen intención clara de que la mina cierre y que se produzca la remediación ambiental que se debe producir. Gracias, hacemos pausa, ya venimos.